podemos estar negociando presupuestos en la cárcel, no podemos estar cambiando las reglas de juego como pretende Sánchez a medio camino, anulando el Senado. No podemos cometer, en definitiva, ese tipo de injusticias a medio partido. Si quieren sacar los presupuestos, los tienen que sacar con las reglas de juego actuales y con un 1,3, que es el déficit aprobado por la Cámara. Y si no aprueban un presupuesto con el 1,3, no lo aprobaremos, y si no respeta las reglas de juego, no lo apoyaremos. Así de sencillo, así de claro, así de meridiano. Esa es nuestra posición. Buenas noches. Ciudadanos parecía una salvación al constitucionalismo. Un constitucionalismo puesto al borde del abismo por el Partido Socialista y por Podemos. Sin embargo, parece que no lo es tanto. El grupo de Albert Rivera ha autorizado la tramitación ordinaria de la Ley de Estabilidad, que permite la tramitación de la Ley de los Presupuestos, que marca la senda del déficit y, por tanto, se levanta el veto, rompe el frente que tenía con el Partido Popular y que mantenía bloqueada en el Congreso la tramitación de las cuentas. Ciudadanos dice que presentará enmiendas a estos presupuestos y que si depende de ellos no saldrán adelante. Entonces, ¿por qué dan combustible al socialismo? ¿Qué es lo que ha pasado en apenas 2 días para que cambien de opinión? Porque al levantar este veto las cuentas pueden aprobarse sin necesitar del PP y mucho menos de Ciudadanos. Solo necesitan el sí de nacionalistas y de separatistas. Giro del partido con el que no solo dejan tirado al PP, sino también a todos los españoles. Lo que es más que evidente es que con este movimiento que pretenden en la bancada naranja es diferenciarse y desmarcarse del Partido Popular. De lo que no se han dado cuenta en las filas de Rivera es que les puede jugar una mala pasada, mucho menos cuando, en palabras del líder de Ciudadanos, son unas cuentas ilegales y pactadas en una prisión. Más noticias en nuestro sumario. Pedro Sánchez comparecerá ante el Pleno del Senado el 18 de diciembre. No lo hará para dar cuenta sobre las supuestas irregularidades de su tesis doctoral, pero sí para abordar las líneas generales de su política y también para tratar el tema de la inmigración. Al margen quedó hace ya 2 semanas la comparecencia de Sánchez por su tesis. Si se produce, será ante la comisión de investigación que los populares pretenden constituir. El Gobierno a vueltas con los restos de Francisco Franco. El Ejecutivo Socialista va a intentar por todos los medios que no lleguen a la Catedral de la Almudena. La vicepresidenta del Gobierno señala que va a usar todos los instrumentos legales a su alcance y alega que Franco no puede ser enaltecido en ningún punto de España. A ellos no les parece bien y en este sentido lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la propia Iglesia Católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena. Se cumple 1 año de la fuga de Carles Puigdemont. Fue un giro inesperado del guión que llenó de polémica y de todo tipo de reacciones en el separatismo. 3 días después de que el Govern aprobase una declaración unilateral de independencia, el ahora expresidente de la Generalitat cogía un coche rumbo a Bélgica. Hoy, 365 días después, se impulsa el Consejo por la República. Final de octubre, cubierto de blanco. La nieve y el mal tiempo ponen de alerta más de 24 provincias en España. La Agencia Estatal de Meteorología avisa y pone el foco de emergencia en las fuertes precipitaciones que están cayendo a lo largo de la jornada de hoy en Andalucía. Nieve en el noroeste de la península e intensas heladas en los Pirineos. Mucha agua y termómetros muy bajos también en Italia. La ola de mal tiempo afecta a todo el país, que se encuentra en alerta por fuertes precipitaciones, intensas lluvias y vientos que han provocado hasta el momento 10 víctimas mortales. Además, miles de hogares se encuentran sin luz y se ha procedido al cierre de muchos centros educativos. Detenido el número 2 de Rubiales por desviar dinero para obras públicas. La Guardia Civil ha arrestado hoy al vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol, Andreu Subíes, en la operación que se está llevando a cabo en un marco diferente al del caso Villar. Esperar que Andreu Subíes pueda demostrar su inocencia y a partir de aquí tenemos que ser respetuosos, repito, muy rigurosos y conocer en los próximos días o en próximas semanas sobre todo la información para tener la capacidad de opinar, ¿no?
Y antes de hablar de la información política del día, nos vamos en directo hasta el Teatro Rialto, concierto del dúo flamenco de Los del Río. Allí se encuentra nuestra compañera Miriam Olivas. Miriam, muy buenas noches. Éxito rotundo, ¿no? Buenas noches, Salva. Así es, estamos en el Teatro Rialto, en el lugar donde Los del Río darán su concierto en menos de media hora. Un concierto que, como dices, ha sido un auténtico éxito en ventas. En él cantarán los temas de su último disco, Los del Río Tropical, un disco que combina temas inéditos con temas clásicos versionados como New York, New York de Frank Sinatra. También cantarán grandes éxitos como La Macarena, un tema que hemos bailado todos los españoles, y estamos seguros que con su alegría, con su rumba y con su nueva música inspirada en la música cubana conquistarán al público y les harán bailar. Miriam, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y luego, por parte de Ciudadanos, bueno, hoy han tomado una medida que les vuelve a resituar en su espacio electoral original, que es el centro-izquierda. Y lo digo no como crítica, lo digo como necesidad para España. España necesita un partido de centro-izquierda patriótico, constitucional y que respete el Estado de Derecho, la unidad de España y la Constitución. El Partido Popular contraataca. Pablo Casado, como acaban de escuchar, sitúa a Ciudadanos en el centro-izquierda del tablero político. Lo hace después del movimiento de las filas naranjas en la mesa con los presupuestos generales del Estado. El partido de Albert Rivera daba ayer por la tarde un giro radical en el acuerdo que mantenía con los populares sobre ese veto a las cuentas en la mesa del Senado. Una acción que permite el desbloqueo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y un futuro debate de las cuentas que el Gobierno socialista ha pactado con Podemos. No se alarga más, por tanto, el periodo de enmiendas. El partido de Rivera se desmarca así de la estrategia que ha seguido durante el último mes con el PP, en la que han presentado hasta en 3 ocasiones enmiendas a la totalidad a proposición de ley del Ejecutivo que eliminaba la capacidad actual de veto del Senado. Los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta. El líder del Partido de Ciudadanos ha intentado salir airoso del movimiento estratégico que ha dado en este sentido. Buscan poner el foco sobre el Partido Popular, al que le reprochan estar más que nervioso por el augurio de las encuestas. Asegura además que a él no le gustan esas cuentas y que si de ellos depende no van a salir adelante. Poner fin al pacto de la cárcel. El pacto de la cárcel es indigno para España. No podemos estar negociando presupuestos en la cárcel, no podemos estar cambiando las reglas de juego como pretende Sánchez a medio camino, anulando el Senado. No podemos cometer, en definitiva, este tipo de injusticias a medio partido. Si quieren sacar los presupuestos, los tienen que sacar con las reglas de juego actuales y con un 1,3, que es el déficit aprobado por la Cámara. Y si no aprueban un presupuesto con el 1,3, no lo aprobaremos, y si no respeta las reglas de juego, no lo apoyaremos. Así de sencillo, así de claro, así de meridiano. Esa es nuestra posición. Para que los pactos de los cromos, los pactos de no poner en marcha la investigación de la tesis, los pactos de los jueces no interfieran y no acabemos con sorpresas, con algunos permitiendo que salgan adelante estos presupuestos. Desde luego, en lo que depende a Ciudadanos, yo os puedo asegurar que no va a ser así. Albert Rivera se distancia con ello del Partido Popular. Mientras tanto, el presidente del PP pide no separarse e ir juntos. Casado defiende que no se puede facilitar la tramitación de unas cuentas que no tienen aprobada la senda de déficit y además que se pactan con separatistas, nacionalistas y proetarras. Lo que pido es a todos los partidos responsables que hagamos lo posible para que en la tramitación parlamentaria de los presupuestos no salga adelante. Y yo hago una apelación a Ciudadanos para que no desbloquee una tramitación de los presupuestos que al final ya sabemos que van a tener los votos de los partidos de extrema izquierda, independentistas y del Partido Socialista. Y encima, si ahora a la mesa del Congreso desbloqueamos la tramitación, pues tendremos los presupuestos que estamos viendo que vamos a tener. Por tanto, yo hago una apelación a Ciudadanos a que en esto seamos responsables, vayamos juntos y no facilitemos un mal presupuesto que... Más voces del Partido Popular piden a Rivera que rectifique. La portavoz de la bancada azul, Dolors Montserrat, señala que estas cuentas no pueden salir adelante porque no son beneficiosas para los españoles. Asimismo, critican a Ciudadanos que se haya salido del camino de su partido. Hemos visto cómo Ciudadanos ha abierto este camino tal y como abrió el camino de la moción de censura al señor Sánchez, donde el señor Rivera dijo que la legislatura estaba ya liquidada.
Por tanto, nosotros pedimos a Ciudadanos que reconsidere la situación, que reconsidere y que impida que se aprueban estos presupuestos, porque son malos para todos los españoles, son malos para el empleo, para los autónomos, para los que utilizamos el diésel y, por tanto, son la semilla de la futura crisis económica. Esta vuelta de Ciudadanos sí es bien vista, como cabe esperar, por las filas del Gobierno. Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores, considera que es una buena noticia, pero prefiere no entusiasmarse demasiado. Lamenta el tiempo perdido y apunta que la decisión de levantar el veto a los presupuestos llega quizás demasiado tarde. Bueno, aceptan tramitar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es un paso previo para conocer de cuántos recursos se dispone para hacer los presupuestos, ¿no? No sé si eso es una buena noticia, en principio lo parece, pero quizá llegue tarde en el sentido de que para estos presupuestos ya probablemente no haya tiempo para hacerlos como nos hubiera costado hacer, es decir, con unos 6.000 millones más de recursos que hubieran venido bien a mucha gente. Tampoco muestran optimismo desde En Comú Podem. La confluencia de la formación de Pablo Iglesias duda de las intenciones de Rivera. Recelan de que simplemente sea un levantamiento parcial del bloqueo y exigen a las filas naranjas que dejen de ser la bisagra del PP. Tememos que eso solo es un levantamiento parcial del bloqueo y que el Ciudadanos está esperando una nueva trinchera para bloquear la tramitación de estas enmiendas, como son las enmiendas del articulado. Por tanto, le exigimos a Ciudadanos que deje de bloquear la tramitación de enmiendas parlamentarias, de la tramitación de proposiciones de leyes parlamentarias, que deje de ser la muleta del partido de la corrupción y del bloqueo. La acción de Ciudadanos no significa que se vaya a dar luz verde al proyecto presupuestario del Ejecutivo pactado con Podemos. Y de momento no cuentan con los apoyos suficientes. En el bando separatista siguen esperando un gesto político de Pedro Sánchez y solicitan saber cuál es la fórmula del presidente para la región catalana. Que este debate tiene que ser protagonizado por el presidente del Gobierno para que todos los grupos parlamentarios podamos conocer cuál es su solución, cuál es su propuesta para resolver democráticamente la demanda existente en Cataluña. Es una magnífica oportunidad para que Pedro Sánchez formule su propuesta política sobre el futuro político de Cataluña y sobre el conflicto que existe entre Cataluña y el Estado. A pesar de que lo nieguen e intenten desmarcarse de ello, resulta más que evidente a los ojos de cualquiera que Pablo Iglesias está actuando de mediador para recabarlos si es necesarios para que las cuentas salgan adelante, con funciones que son más bien propias de un vicepresidente del Gobierno. La semana pasada conocíamos cómo el líder de Podemos había mantenido una conversación telefónica con el expresidente de la Generalitat, con Carles Puigdemont. Pues bien, ahora Iglesias sopesa visitarle en Bruselas. El de Podemos ya intentó convencer a los de Esquerra cruzando las puertas de la cárcel de Lledoners y manteniendo un largo encuentro con el encarcelado de Junqueras. Los republicanos ya avisaron que sin ningún movimiento a su favor se mantenían en el no. Parece que Iglesias intenta buscar ahora el sí de las filas del PDeCAT. Hemos conocido que está estudiando viajar hasta Bruselas por el propio Pablo Iglesias, quien ha insistido en la importancia de la legitimidad de todos los actores importantes para Cataluña. Puesta de largo del Consejo por la República, hoy se presenta este ente creado por el separatismo para conseguir llevar el procés y el conflicto político catalán fuera de nuestras fronteras, fuera de las fronteras españolas. Finalmente será por la República y no de la República, como venían anunciando hasta ahora. Y lo hacen para evitar con ello cualquier tipo de acción judicial. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha otorgado rango de acto institucional la presentación de este Consejo. El acto ha comenzado a las 7 de esta misma tarde y va a contar con la asistencia de Pere Aragonés y consejeros también de Esquerra. Además, harán acto de presencia a través de Skype Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, al que el expresidente catalán ha colocado como director, a pesar de que será él quien en realidad maneje este organismo. De nuevo, un episodio vergonzoso para el separatismo, de esos que preferirían borrar y pasar página. El consejero de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall, ha quedado en evidencia en una entrevista en la BBC. Presten atención al ridículo que protagoniza el separatista.
The truth is, in terms of secession from Spain, you need a much wider majority than that, and you can't win that wider majority. Why we can't? That's our goal. I said it before. It's part of our goals. Is exactly this one. We are conscious of these circumstances. We know that until we reach to overcome the 50%. Analizamos toda la actualidad de la política catalana con el analista político y consultor de empresas, Juan Arza. Tenemos conexión a través de Skype con él. Señor Arza, muy buenas noches. Buenas noches. Esta noche nace el famoso Consejo, pero con un matiz muy importante. No será de la República, pero sí por la República. ¿Se han acobardado Torra y Puigdemont? Bueno, intentan cubrirse un poco legalmente, porque saben que las actividades que ellos están desarrollando pueden ser objeto de acciones judiciales, desde luego no por parte de un gobierno socialista que no está por la labor, pero sí quizás de ciudadanos o de fuerzas políticas. Y entonces, pues este tipo de jugarretas pretenden eso, ¿no? Evitar cualquier consecuencia jurídica de sus actos. Esto además es curioso e importante porque se reconoce, o eso parece, que la República y la Declaración Unilateral de Independencia del pasado año no existe. Además, lo reconocen ellos mismos, ¿no? Bueno, no exactamente. Ese reconocimiento yo creo que nunca llegará. Creo que van dejando caer que de alguna manera habían engañado a su público, que no tenían preparadas las estructuras de Estado, que no había, digamos, el respaldo internacional necesario, que no había nada preparado para implementar esa república. Lo van dejando caer, pero siempre dentro de una ambigüedad. Ellos jamás van a reconocer con claridad que engañaron a su propio electorado y a todo el mundo. Este Consejo por la República, ¿cuál es su meta? ¿Llevarlo fuera de las fronteras de España? Yo creo que es pura propaganda dentro de Cataluña y fuera de Cataluña. No es ninguna otra cosa, es pura propaganda. Es mantener viva la llama de esa supuesta república. Es también, facilitarle una tribuna, un escaparate a determinados personajes que no la tenían, que estaban, apagados desde hace meses, como es el caso de Toni Comín. Y es, también seguir en esa batalla que libran entre la Crida, que es el movimiento político que está poniendo en pie Puigdemont, y lo que queda del PDeCAT, de la antigua Convergencia, y de Esquerra Republicana. También tiene algo que ver con ese juego, con esa competición que tienen dentro del bloque nacionalista las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Es curioso que Esquerra Republicana, que ahora los socialistas y Podemos nos quieren presentar como una fuerza moderada, sigue todas estas iniciativas de manera muy disciplinada y no se desmarca de ninguna de ellas. Quizás habría que haberle pedido al señor Aragonés, que ahora es el negociador preferente del gobierno socialista, pues que se desmarcara claramente de la creación de este organismo. Si es que tan clara es su voluntad de volver a la legalidad y de entrar, en unas condiciones razonables, ¿no? Se desmarcan también de que ese Consejo tenga que ver algo con el propio Govern, pero sin embargo su puesta de largo es en el propio Palau de la Generalitat. ¿Cómo se entiende esto? Claro, es que estamos... nada de lo que ha pasado últimamente en Cataluña entra dentro de esquemas racionales. Es todo un juego, es todo, propaganda. Lo que pasa es que es una propaganda con consecuencias muy peligrosas y además se está haciendo con recursos públicos, porque la sala donde se está presentando esto es una sala pública. Se están utilizando medios humanos, técnicos y materiales de todos los catalanes para la propaganda de los nacionalistas, ¿no? Entonces, ellos juegan siempre con esta ambigüedad, se mueven siempre en esta zona de grises, donde es evidente que están utilizando los recursos de todos de forma partidista, pero lo hacen con un cierto disimulo para evitarse consecuencias legales y para no poner en demasiados aprietos a sus nuevos socios, es decir, al Partido Socialista y a Podemos. ¿Tendrá éxito dentro del separatismo o es un intento en vano por intentar aglutinar fuerzas? Yo creo que es un intento en vano, honestamente. Yo no creo que Esquerra Republicana, incluso parte del PDeCAT o lo que queda del PDeCAT, esté por la labor. Este Consejo no va a ir a ninguna parte.
no va a elaborar, digamos, materiales, documentos, ni va a tener, digamos, ninguna trascendencia su trabajo más allá de la propagandística. Por tanto, en fin, creo que es una iniciativa que tiene muy poco recorrido, la verdad. Hemos visto el bochorno de Maragall en la BBC y no es la primera vez que vemos que un periodista de fuera de nuestras fronteras, de otro país, rebate todos los argumentos del separatismo. ¿Cómo se está viendo fuera? ¿Les está saliendo mal su propaganda? No del todo, no del todo. La propaganda nacionalista ha sido muy eficaz. No podemos menospreciar el impacto que ha tenido esa propaganda, sobre todo en las opiniones públicas. No tanto en los gobiernos, quizás no tanto entre las personas mejor informadas políticamente, pero no es despreciable el efecto de esa propaganda en la opinión pública de nuestros socios europeos y de otros países importantes. El señor Sakur, el entrevistador de la BBC que machacó literalmente a Maragall, no es la primera vez que lo hace. Es una persona muy informada y se echa de menos incluso dentro de España personas que tengan ese nivel de información, que puedan repreguntar de la manera en la que lo hace ese periodista y que no transijan con determinados mensajes o determinadas consignas que los nacionalistas sueltan impunemente cuando se enfrentan a un entrevistador, por ejemplo, en cualquier televisión nacional, ¿no? O en la mayoría de las televisiones y radios nacionales, ¿no? Ojalá tuviéramos más periodistas con esa información sobre el caso catalán y con esa habilidad, digamos, para no tragar y no transigir con todo lo que le dicen. Otro asunto, señor Arza. Hemos visto cómo Ciudadanos al final ha dado un giro, al final se levanta ese veto, se tramitarán los presupuestos, pero en Ciudadanos dicen que van a presentar enmiendas, pero lo cierto es que no necesitan ni al Partido Popular ni a Ciudadanos, simplemente el apoyo de separatistas y de nacionalistas. ¿Tendrán que ver algún movimiento o dirán antes ellos que sí? No entiendo la pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Que te refieres a Ciudadanos? ¿Sánchez a dar un giro político hacia el separatismo que a ellos les interese o no será necesario? No lo creo. Yo creo que esto ha sido una circunstancia, honestamente, creo que no tiene una motivación política muy clara, lo que ha hecho Ciudadanos, honestamente creo que no tiene mucha trascendencia y entra dentro más bien del rifirrafe que puede haber entre Partido Popular y Ciudadanos por marcar distancias los unos en relación a los otros, pero creo que no varía sustancialmente cómo están las cosas, ¿no? Y cómo está la correlación de fuerzas ahora mismo dentro del Congreso y las posibilidades que tiene Pedro Sánchez de sacar adelante sus presupuestos. Juan Arza, gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Año 2009, escenario Génova 13. La exsecretaria general María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo mantienen un encuentro en secreto en el despacho de la misma, una reunión organizada por el propio marido de la Popular, por Ignacio López del Hierro. Así lo desvelan unos audios publicados hoy mismo por Moncloa.com y El Confidencial, en los que se escucha al empresario preparar la reunión entre ambos, indicando a Villarejo que se le recogería un coche camuflado para ir a Génova, entrar por el garaje y de ahí coger un ascensor hasta el despacho de María Dolores de Cospedal. La conversación entre ambos duró más de 1 hora y media y hoy solo hemos conocido los fragmentos de esta grabación previos y posteriores a ese encuentro, por lo que mañana conoceremos nuevos fragmentos y de qué se habló en esa reunión. Diferentes miembros del grupo parlamentario del Partido Popular han respaldado públicamente a Dolores de Cospedal. Dolors Montserrat o Andrea Levy son solo algunos de los populares que han dado un paso al frente para defender a su compañera. Lo han hecho asegurando que son cuestiones del pasado y que la actual dirección popular no tiene relación alguna con Villarejo. Tiene todo nuestro apoyo y que nos remitimos al comunicado de ayer. Bueno, al mismo tiempo, en el Partido Popular también han señalado que este caso no tiene nada que ver con el de Dolores Delgado, porque la ministra dicen que mintió al afirmar que no conocía de nada al excomisario. Diferentes políticos de otras formaciones no comparten esta visión, piden al PP coherencia y exigen que ahora son ellos los que deben asumir responsabilidades. Es decir, solicitan la dimisión de María Dolores de Cospedal. Sobre los audios de Villarejo ha declarado hoy el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares. Ha comparecido en la Cámara Baja para aclarar esas grabaciones en las que se apuntaba un supuesto espionaje, José María Aznar. Olivares ha negado haber pagado al excomisario por estos trabajos. Dice que él no tiene nada que ocultar. Asimismo, intenta restarle credibilidad, afirmando que se trata de una persona que está en la cárcel por varios delitos.
un relato tan inverosímil puesto en boca de una persona que está en prisión investigada por los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, haya originado esta petición de comparecencia. Lo que les puedo decir es que todas las manifestaciones de esa persona, parece ser el señor Villarejo, que se refieren a mi persona, son rigurosamente falsas. En el PSOE han solicitado explicaciones, pero de momento se desconoce si van a forzar esa comparecencia de Dolores de Cospedal. Hay quien prefiere evitar pronunciarse sobre este asunto. Es el caso del titular de Exteriores, de Josep Borrell, que ha querido recalcar que ha habido mucho su nombre, pero últimamente no sabe ni quién es ni a qué se dedica Villarejo. No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea de quién es el señor Villarejo, ni a qué se dedica, ni todas esas noticias que hemos visto así en ráfagas, ¿no? No lo sé. En el PDeCAT se muestran incrédulos. Su portavoz, Carles Campuzano, ha sido otro de los que no ha querido entrar demasiado en materia ni a valorar siquiera estas informaciones que salpican a Cospedal. Pero no entienden que ningún ministro de Interior haya parado los pies a los servicios del excomisario Villarejo. A mí lo que me parece gravísimo del asunto Villarejo es que durante tantos años Villarejo se pasease por el Ministerio del Interior, que acumulase esa información y que ninguno de los ministros responsables del Interior durante estos años hiciese nada para atajar la constitución de una verdadera mafia en el seno del Ministerio del Interior. El gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido ayer lunes su primera reunión bilateral con el Vaticano. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha mantenido un encuentro con el secretario de la Santa Sede, con el cardenal Pietro Parolin. Durante el mismo han abordado diferentes cuestiones que atañen a ambas instituciones. Según varias fuentes, la Iglesia no se va a oponer a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Al mismo tiempo, se han comprometido a mantener un diálogo fluido en ese sentido y también para encontrar una solución. La número 2 del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha querido recalcar ante los medios de comunicación que cuenta con el apoyo del propio cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el que según la socialista no quiere que Franco descanse en la Almudena, una información que ha negado el propio arzobispado de Madrid. El gobierno niega tajantemente que Franco vaya a ser enterrado en la Almudena. Lo van a impedir usando todos los instrumentos que la ley les permita. Así de firme se ha mostrado la vicepresidenta Calvo, apuntando a que el gobierno y la Iglesia van a encontrar una salida conjunta. La Catedral de la Almudena no es titularidad privada, es responsabilidad de la Iglesia Católica y, repito, el Estado, a través, en este caso, del Poder Ejecutivo, tiene que garantizar en todo el territorio español que no se enaltece a Franco, en ningún sitio. En ningún punto del territorio. Estamos todos sometidos a las leyes, obviamente todos, absolutamente todos, así que el lugar donde estén finalmente sus restos tiene que ser en un lugar donde no se puedan producir manifestaciones de enaltecimiento, y esto es algo que nos obliga la ley y nosotros tendremos instrumentos. El propio Osoro lo dijo el otro día, a ellos no les parece bien, y en este sentido lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la propia Iglesia Católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena. Hablamos de todo ello con el periodista Alex Navajas. Alejandro, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El portavoz del Vaticano ha corregido a la vicepresidenta del Gobierno. Ha precisado este martes que en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación, porque miente el Gobierno entonces. Están intentando dar una imagen pública de lo que en realidad no es. Bueno, la verdad es que el hecho de que el Vaticano corrija a una vicepresidenta de un gobierno es un hecho insólito, lo cual demuestra la gravedad del tema. En primer lugar, porque parece que la vicepresidenta fue más allá, es decir, no fue del todo sincera en cuanto a lo que habló con el número 2 del Vaticano, con el cardenal Parolin. Eso es un tema tremendamente grave, a mi parecer. Dice Carmen Calvo que no es apropiado ningún lugar en el que se alabe a Franco, pero en el caso de que consigan su propósito de exhumar sus restos, el lugar elegido se va a convertir en un sitio de culto y homenaje, aunque el Gobierno no lo quiera así, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que
entonces lo que se está reconociendo implícitamente es que hay gente que sí está a favor del régimen de Franco 42 años o 43 años ya casi después de su fallecimiento. Si estamos en un país libre, en un Estado libre donde cada uno puede tener la opinión que quiera, ¿qué hay de malo en que haya una serie de personas, muchas, pocas, las que sean, que quieran rendir homenaje al general Franco? Si lo quieren hacer, son perfectamente libres para hacerlo. No entendería cuál sería el problema en ese sentido. Calvo también ha añadido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta con el apoyo del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. ¿Esto es realmente así o también miente? Pues a mí, por las informaciones que me han llegado, el cardenal Osoro no vería con malos ojos que el general Franco fuera enterrado en la cripta de la Catedral de la Almudena. Vamos a ver, el general Franco fue un cristiano, un católico que murió como tal, que murió recibiendo los sacramentos. ¿Qué problema habría que fuera enterrado en unas tumbas en la cripta de la Catedral de la Almudena que pertenecen a la familia, con lo cual la familia es la que puede decidir? A mí me ha hecho reflexionar hoy cuando el gobierno dice que tampoco puede ser enterrado en la Catedral de la Almudena. Oiga, pero ¿quién es un gobierno para decir dónde puede ser enterrado o no una persona? A mí me parece que se les está yendo de la mano y me parece que se les está viendo un sesgo autoritario preocupante. ¿Dispone realmente el Ejecutivo de instrumentos legales para evitar que Franco descanse en la Almudena? En principio no. De nuevo vuelvo a decir que me parece que es un sesgo autoritario bastante llamativo. Es decir, ¿quién es el gobierno para decirle, en este caso a la Iglesia Católica, quién puede y quién no puede enterrar en su cripta? Me parece que es una intromisión por parte del Estado en la vida de la Iglesia que no tiene parangón. Entonces, y si después, como temen ellos, se convierte en un lugar de peregrinación, no pasa nada, que lo dejen en el Valle de los Caídos y así no habrá ningún problema. Alex Navajas, muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Duras advertencias a Pedro Sánchez en el acto de clausura del 21º Congreso Nacional de la Empresa Familiar. El presidente de este instituto ha augurado una ralentización del crecimiento económico y un cambio de ciclo mundial. Entre líneas, Francisco Rivera le ha espetado al presidente del Gobierno que no todo vale con tal de mantenerse en el Gobierno y mucho menos las medidas a corto plazo. Ese posible cambio de ciclo, que llegará antes o después, no puede pillar a España sin los deberes hechos. No podemos permitirnos que se sigan adoptando solo medidas de corto plazo con la finalidad principal de garantizar la gobernabilidad. Parece que cada vez son más aquellos que abogan por unas elecciones, porque sean los españoles los que decidan si quieren que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno. En el Partido Popular vuelven a solicitar urnas ante una situación que califican de insólita, tanto para la economía como para la política. Bueno, yo creo que la fecha que todos tenemos en la cabeza es que se convoquen elecciones cuanto antes. Lo digo sinceramente y no lo digo como un recurso político o dialéctico. Por tanto, hay demasiadas circunstancias inéditas, insólitas y desfavorables para la estabilidad política y económica del país. Entonces, lo que estamos pidiendo es que si la estabilidad de España depende de aquellos partidos que quieren romper España, lo mejor es que los españoles decidamos en unas elecciones qué reparto de poder político, de reparto de apoyo político tenemos que tener. A mí me preocupa muchísimo y creo que a cualquier persona de esta sala. La administradora única y provisional de Radio y Televisión Española se ha sentado hoy ante la Comisión Mixta del Control Parlamentario. Rosa María Mateo lo ha hecho para dar explicaciones sobre una sociedad patrimonial que había creado, según apuntan desde el PP, para eludir impuestos. En todo momento ha sostenido que no tiene que dar cuenta de para qué ha usado esa sociedad, pero que piensa eliminarla cueste lo que cueste. Momentos de tensión cuando ha sido preguntada por el portavoz del Partido Popular en esta comisión. Presten atención al intenso rifirrafe entre Rosa María Mateo y Ramón Moreno. Y le tengo que decir, señor Moreno, algo a lo que le voy a contestar. Sí, pero algo le voy a contestar. Es usted muy mezquino y muy miserable. Perdone que se lo diga. Perdone, al hablar de mí... Señor presidente, por favor, perdone, al hablar de mí... Un momento, sí. Ruego, mantengamos el respeto que se merecen sus señorías. En ningún momento yo no he faltado al respeto ni he insultado a la compareciente. Señor presidente, esto es intolerable. Le pido es que intolerable. sus señorías tengan yo no he respeto insultado hacia ni he mí. faltado al respeto Le a la voy a compareciente, decir por qué. señor presidente. Porque ha sacado a mi hijo a relucir. Señor Moreno, por favor, no tiene la palabra, señor Moreno.
Usted ha sacado a mi hijo a Señora relucir. Mateo, no tiene la palabra, por favor. Vale, me callo. Más asuntos, abrimos ya página económica porque el índice de precios de consumo ha ascendido en este mes de octubre un 0,9%, manteniendo de esta forma su tasa interanual en el 2,3%. Misma cifra que en el pasado mes de septiembre, según ha adelantado este mismo martes el Instituto Nacional de Estadística. Se mantiene por segundo mes consecutivo y en cuyo comportamiento ha influido la subida de los precios del gas, que ha rebajado al mismo tiempo la factura de la electricidad, con el aumento que se registró en el mismo mes de octubre del pasado año 2017. Esta subida confirma que los precios son hoy un 2,3% superiores a los del ejercicio anterior, lo que significa que es la 26ª tasa positiva que encadena este IPC. Detenido el número 2 de Rubiales por desviar dinero para las obras públicas. La Guardia Civil ha arrestado hoy al vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol, Andreu Subiés, en la operación que se está llevando en un marco separado del caso Villar. Según las fuentes policiales, Subiés habría desviado dinero de la Federación cuando la presidía para realizar obras en el restaurante de Cambrils y en una vivienda de su propiedad. Los agentes han estado registrando la sede de la Federación en Cataluña. Subiés fue presidente de esta Federación Catalana de Fútbol entre 2011 y julio de 2018, cuando dimitió para ir como vicepresidente de la Federación dirigida por Rubiales tras el cese de Villar. Reafirmar el compromiso que existe desde la Real Federación Española de Fútbol con la justicia. Por supuesto, también reafirmar, como no puede ser de otra manera, y esperar que Andreu Subiés pueda demostrar su inocencia. Y a partir de aquí tenemos que ser respetuosos, repito, muy rigurosos, y conocer en los próximos días o en próximas semanas sobre todo la información para tener la capacidad de opinar, ¿no? Podemos quiere cambiar el día de la fiesta nacional del 12 de octubre. No les gusta este día, consideran que se celebra el aniversario del genocidio de la conquista de América. La formación de Pablo Iglesias ha planteado eliminar esta festividad en este día y cambiarla al 23 de abril, fecha en la que curiosamente se festeja también Sant Jordi, festividad mayor en Cataluña. La iniciativa ha surgido a raíz de esta propuesta de Esquerra, en la que se planteaba eliminar los desfiles militares tanto del 12 de octubre como del Día de las Fuerzas Armadas, por considerarlos anacrónicos. Puestos a cambiar, les propondremos abrir un debate si el mejor día de España es el 12 de octubre u otra fecha en la que todos nos podamos sentir reconocidos. ¿Por qué no el 23 de abril? Ya sabemos que a Ciudadanos es una fecha que le gusta. De hecho, la propone reiteradamente para celebrar la Diada de Cataluña. Y como solo ve españoles, seguro que la apoyará. Hablamos de todo ello con Fernando Paz, historiador y director de Tiempos Modernos. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué el 12 de octubre se celebra el Día de la Fiesta Nacional? Bueno, es el Día de la Hispanidad porque es el día del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, seguramente la fecha más importante en nuestra historia, la fecha más fecunda de la ya de por sí larga y fecunda historia de España, el comienzo de esa aventura, del proyecto de conquista y evangelización de todo un continente, el continente americano. ¿Hay motivos históricos para que el 23 de abril sea el día de esta fiesta? Bueno, eso habría que planteárselo a aquellos que lo están proponiendo. La verdad es que no tiene absolutamente ningún sentido, desde prácticamente ningún punto de vista, más que desde alguno muy ideologizado, el sustituir la fecha del 12 de octubre por la del 23 de abril o por la de cualquier otra fecha del calendario. Pero concretamente la del 23 de abril, quien lo propone será quien tendrá que defender tan peregrina propuesta. ¿A qué se deben los problemas, las desafecciones de Podemos con la idea de España? Bueno, en general la izquierda española y particularmente la izquierda más radical considera que la historia de España esencialmente es un error. Y como ellos están acostumbrados a proceder en forma de ingeniería, pues lo que quieren es modificar el calendario, modificar el significado de las cosas y de las fechas y reasignarle un nuevo significado para corregir el error que ha supuesto nuestro pasado. La izquierda española y particularmente la izquierda radical tiene un verdadero problema con la historia de España porque tiene un problema con la propia esencia de España. Fernando, gracias y buenas noches. Es un placer, muy buenas noches. La mitad de los aceites de oliva revisados por la OCU se venden como virgen extra sin serlo. La Organización de Consumidores y Usuarios
ha detectado el engaño al consumidor en 20 marcas de aceite que, según su último estudio, se venden como virgen extra sin serlo. La mitad de los 41 aceites analizados presentan defectos en el olor o en el sabor. Toca quitar el extra de muchas etiquetas, concluye esta organización de consumidores. Las marcas con peor calificación: Olpisone de Líder, La Española, Olearia del Olivar, Guillén, La Masía, Hacendado, Día o Covirán tampoco aprueban 3 marcas estrella del grupo de Oleo: Coipe, Hojiblanca o Carbonell, que no pasan de los 34 puntos. Así lo determina el panel de catadores. El dolor neuropático no se manifiesta por un daño como un golpe o una fractura. Lo genera nuestro propio sistema nervioso central o periférico. Lo padecen además un 8% de los españoles. Estas son las causas. El dolor neuropático periférico afecta casi el 8% de la población española y supone un importante problema de salud pública. Así lo han afirmado los participantes en el foro sobre dolor neuropático organizado por Europa Press en colaboración con Grunenthal. El dolor neuropático periférico es aquel que se produce porque hay una lesión de las vías nerviosas que lo transmiten desde la médula, es decir, desde la espalda, hasta la periferia. Va asociado a mayor índice de ansiedad, depresión, alteración del sueño y alteraciones de la productividad laboral que el resto del dolor crónico. La polineuropatía diabética, la neuralgia tras un herpes, el pinzamiento de nervios e incluso el tratamiento con quimioterapia son las principales causas de dolor neuropático periférico. Muchas veces este dolor se define porque puede aparecer sin que veamos la lesión, sin que veamos lo que lo ha producido, y entonces es más difícil de que incluso el paciente te lo cuente adecuadamente. Yo creo que está ahí el infradiagnóstico, y luego el tratamiento es difícil porque se hace también con fármacos que no son de uso habitual. Los expertos coinciden en la necesidad de una mejor formación de los profesionales sanitarios para diagnosticar a tiempo y tratar adecuadamente a los pacientes con dolor neuropático periférico. Pues ante todo que no se esconda en su casa, que vaya al médico y que siga los tratamientos que se le pueden proponer, porque la mayoría de ellos, aunque no siempre se llega a controlar al 100%, pueden ayudarle. Continúa la guerra de los taxis contra los conductores de VTCs. Fíjense en las siguientes imágenes que parecen sacadas de una película de acción. El conductor de uno de estos vehículos perseguido por 2 taxis en pleno centro de Málaga. Son imágenes en exclusiva de Antena 3 en las que se puede ver cómo durante esa misma persecución los vehículos alcanzan los 200 km por hora. Incluso le lanzan una piedra que logra esquivar y no impacta contra el cristal del coche. Lo sabemos de memoria, el desayuno es una de las comidas más importantes del día y que todos deberíamos hacer y hacer bien. Provoca que no comamos a deshoras y nos mantengamos en forma. Un desayuno ideal debe aportar a nuestro organismo en ayunas los diferentes nutrientes que contribuyen a que nuestro cuerpo acumule reservas energéticas y combustible que le permitan funcionar correctamente. Por primera vez en España se ha celebrado una Morning Party, una fiesta diurna cargada de vitalidad. Y durante esta jornada se han dado a conocer los resultados del segundo estudio de vitalidad CESPRI, que muestra que el 40% de los españoles se salta el desayuno. Que el 80% de los españoles considera que el alimento más importante para conseguir vitalidad es la fruta, pero curioso que solo un 8% la toma. Además de destacar la importancia del desayuno y llevar una alimentación variada, las expertas subrayan que entrenar la vitalidad cada día también ayuda tanto en el trabajo como en la vida personal. La mayor parte de los españoles considera que la vitalidad es fundamental para mantener la concentración en el trabajo, para tomar mejores decisiones, para aprovechar mejor el tiempo y, muy importante, para relacionarse mejor con los compañeros. Bueno, pues hay un punto muy importante que es la actividad física. La gente que practica con regularidad actividad física, 1 hora al día, dice sentirse mucho más vital. Y también es cierto que el nivel de vitalidad que tenemos las personas impacta también en nuestras relaciones personales. La modelo y actriz Pilar Rubio ha sido la conductora de este acto. Pilar, todo un ejemplo de vitalidad, ha querido aportar también su visión y experiencia como profesional, pareja de un futbolista y madre de 3 hijos. Intento tener la vitalidad aquí, al 100%, a tope, y sobre todo tomarme la vida con mucha positividad y con muchísima energía. Creo que eso al final repercute en tu trabajo, en tu forma de ser, en tus relaciones personales y en tu vida en general.
Con el fin de entrenar y mejorar cada día la calidad de vida, CESPRI ha lanzado Espacio Vitalidad, una plataforma digital donde medir el índice de vitalidad, pasar a la acción y mejorarla. En internacional se repite el caso Donald Trump. Nadie confiaba en su victoria y por tanto tampoco le respaldaban. Lo mismo ha sucedido en Brasil. Bolsonaro ha ganado las elecciones en una segunda vuelta y de momento no hemos visto los malos augurios de los periodistas. Más bien, todo lo contrario. Hemos visto como Telefónica, Iberdrola y algunas empresas más subían en bolsa al conocer esta victoria. Editorial con Rafa Núñez de Huesca. Homófobo, racista, xenófobo, militarista, machista, fascista, clasista y hasta nazi. Así han sido los medios de comunicación brasileños a la hora de definir a Jair Bolsonaro. Y a pesar de ello, ha ganado las elecciones. Y las ha ganado además con solvencia, con más de 10 puntos de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los medios de comunicación están perdiendo gran parte de la influencia que tuvieron. Los brasileños les han ignorado y han salido a la calle masivamente a celebrarlo. Blancos, negros, mulatos, brasileños al fin y al cabo, todos ignoraron a la prensa, como los norteamericanos ignoraron también el trato que se le dispensó a Donald Trump por parte de los medios de comunicación. El caso del presidente de los Estados Unidos fue paradigmático. Ni uno solo de los grandes medios de comunicación norteamericanos apoyó al republicano. No es una hipérbole. Ni un solo periódico, ni una sola radio, ni una sola televisión, todos le fueron hostiles a Donald Trump. Y sin embargo ganó. Los medios de comunicación se enfrentan a una triple crisis. La crisis económica, la crisis digital, que ha obligado a las grandes cabeceras a adaptarse a un nuevo paradigma, pero sobre todo la crisis de credibilidad. Grandes grupos de comunicación están fagocitando a los viejos y pequeños medios independientes, reduciendo así a la mínima la expresión de pluralidad informativa. Ocurre en los Estados Unidos, ocurre en Europa y por supuesto ocurre también en nuestro país. Esta casa, esta televisión que usted ve en estos momentos, es afortunadamente para usted y para nosotros una de las muy escasas excepciones. Gracias, Rafa. Acqua Alta en Venecia, el mayor registro desde hace 10 años. La ciudad italiana vive este fenómeno que traducido al español significa agua alta. Ellos lo conocen como el hecho de las mareas altas, que se producen varias veces al año. El 75% de Venecia permanece inundado y este episodio de agua alta ha alcanzado un máximo de 156 centímetros de altura respecto al nivel cero. Es el más importante desde hace una década. La ola de mal tiempo afecta a todo el país de Italia, que se encuentra en alerta por fuertes precipitaciones, intensas lluvias y vientos que han provocado hasta el momento 10 víctimas mortales. Además, miles de hogares se encuentran sin luz y se ha procedido al cierre de muchos centros educativos. Y en Alemania, adiós a Angela Merkel, la canciller del país germano, abandona la política. Así lo anunciaba ayer en la reunión de la directiva de la Unión Demócrata Cristiana, en la que confirmaba a sus compañeros de partido que no se presentaría como candidata a seguir dirigiendo la formación durante el Congreso programado para diciembre en Hamburgo. Esta decisión se produce después de 2 reveses muy importantes para Merkel: la pérdida de los comicios en Baviera y Hesse. Preside las siglas de la formación desde hace 18 años, desde el 2000, y es canciller alemana desde el 2005. Descarta además cualquier tipo de papel en la Unión Europea. Y nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero les espero como siempre aquí mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, tiempos modernos y el gato al agua. Hasta mañana.